Normalmente estudiamos las células como si fueran algo estático y nada cambiase. Los orgánulos tienen una función, pero realmente las células continuamente se están dividiendo en un organismo unicelular, duplican su tamaño, duplican su ADN, se dividen y por lo tanto, incluso en aquellas células que ya no se dividen en un organismo pluricelular, de alguna manera se tiene que controlar. El ciclo celular es como se denominaría el espacio que queda entre dos divisiones o este tipo de fenómenos. Y su control, desde luego, es muy interesante, tanto desde dentro de la célula como desde fuera. Hay que decir que cuando observamos las células en el microscopio, solo hay una cosa que podemos observar del ciclo celular, y es la mitosis. Lo que distinguimos es células en mitosis y células que no están en mitosis. Y si seguimos una célula en el tiempo y la observamos en el microscopio con time-lapse o teniendo mucha paciencia, podemos ver que tras una mitosis la célula pasa a ser normal, que es lo que se denomina interfase, y transcurrido un tiempo la célula va creciendo y vuelve a entrar en mitosis. Y así continuamente. Sin embargo, en toda esa fase que se denomina interfase, pues deben estar ocurriendo cosas, pero no son observables macroscópicamente. Esto es lo que constituye el ciclo celular. Es obvio que si se tiene que mantener estable el tamaño de la célula, no solo se tiene que duplicar el material genético del núcleo se tiene que duplicar exactamente igual, el de las mitocondrias es otra historia, porque cada célula hija ha de recibir una copia completa. Y luego tiene que haber un ciclo del citoplasma que viene a decir que la célula se tiene que duplicar más o menos en tamaño. En este caso no tiene por qué ser absolutamente exacto. Pero está claro que si las células se dividen antes de haber alcanzado un tamaño aproximadamente el doble del que tenían, pues tendremos dos células hijas más pequeñas. Y esto puede ocurrir alguna vez, pero no se puede mantener continuamente. Lo que llamamos interfase, cuando se habla del ciclo celular dividiendo las partes, se le llama fase de crecimiento. Y en esa fase de crecimiento, la G es de crecimiento, tendríamos, nada más salir la célula de la mitosis, tendríamos la fase de crecimiento 1. Durante esta fase, un organismo diploide como nosotros, la célula sería 2N, el ADN no se replicaría. Llega un momento en el que la célula considera que ha llegado el momento de dividir su ADN. Hay una serie de controles para esto. A esa fase se le llama fase de síntesis, fase S. Hay que decir que aunque se esté duplicando el ADN, esto tampoco se ve macroscópicamente en imágenes y que en realidad la célula sigue creciendo, no detiene sus funciones porque esté duplicando el ADN, que solo una pequeña parte de este se encuentra implicado. Cuando se ha acabado de duplicar el ADN, entramos en lo que se llama la fase de crecimiento 2. En esta fase, una célula diploide será realmente tetraploide. Las cromátidas hermanas permanecerán unidas y en algún momento, al final de la fase G2, se decide que está lista la célula para duplicarse, alcanzado el tamaño necesario, y entramos en mitosis. En la mitosis vamos a tener dos fenómenos que normalmente van unidos, pero a veces no, que son la división del núcleo, cariocínesis, y una posterior división del citoplasma o citocínesis. Hay tanto factores internos que controlan que las células han alcanzado su tamaño y que todo está en orden, como factores externos, pues del medio ambiente, si es adecuado, si no es adecuado, o en un organismo pluricelular, si llegan las señales adecuadas para que la célula se convierta, se divida o siga en alguna fase, que pueden controlar el ciclo celular. En general, una célula puede salirse del ciclo celular en algún punto de la fase G1, que se denomina por conveniencia, que se le denomina por consenso, punto de restricción. Cuando una célula está, digamos, estable, se sale del ciclo y ya no se sigue dividiendo, se habla de que está en fase G0. Esto puede ocurrir en una célula que se encuentra en un ambiente desfavorable o puede ocurrir en un organismo pluricelular cuando sea un tipo celular que ya no se tiene que seguir dividiendo, pongamos por el caso una neurona. Además de con el microscopio, podemos seguir el ciclo celular utilizando otros métodos de estudios.
Como os comentaba, el problema es que realmente no se observa nada durante la interfase. De hecho, si vemos la síntesis de material de la célula durante todo el ciclo celular, vemos que va aumentando progresivamente, aunque si veis va acelerando conforme nos acercamos a la fase M. Es lógico porque cada vez la célula es más grande y tiene más cosas con las que fabricar, así que realmente es un crecimiento exponencial. Normalmente, para poder estudiar las distintas longitudes de las fases hay que recurrir a marcadores específicos. Por ejemplo, podemos ver la propia fluorescencia que genera el ADN para ver qué cantidad de ADN tiene la célula, o podemos utilizar análogos de la timidina. ¿Por qué? Porque la timidina es un nucleótido que se encuentra en el ADN pero no en el ARN. Si administramos a un animal timidina tritiada o un análogo como la bromodeoxyuridina, que también es un análogo de la timidina, marcaremos las células que se encuentran en fase S. Dependiendo del tiempo de inyección, tipo de sacrificio y realizando distintos experimentos, podemos llegar a calcular cuánto dura cada fase. Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico, si cogiéramos células y con un citómetro de flujo que mide la fluorescencia del ADN de cada una de ellas individualmente conforme van pasando en pequeñas gotas, como hay un número arbitrario 1 donde hay un montón de células, esto correspondería a la fase G1, un número que será el doble donde tendremos las células en la fase G2 y una meseta intermedia que tendremos las células que tienen una cantidad de ADN entre 1 y 2 que corresponderán a aquellas células que están en la fase de síntesis. Fijaros que el citómetro de flujo no distinguiría las células de la fase G2 de la fase M. Ambas se miden como una célula, no se ve la mitosis con este aparato, entonces las que tienen el doble de ADN serían tanto unas como otras hasta que se separen las células en las cuales pasarían a entrar en este pico. Lo podemos ver con un pequeño problema. Si utilizamos esta técnica que os comentaba y primero observamos las células para ver cuánto tiempo tardan en dividirse, vemos que en el microscopio, desde la fase M hasta que vuelve a haber una fase M, pues transcurren aproximadamente 24 horas. Podemos ver que la fase de la mitosis dura aproximadamente 3 horas. Si después cogemos esas células y las pasamos por el citómetro de flujo, pues pongamos para 60 células para un número que no salga redondo, podría haber en el pico 1, es decir, diploides, 25 células, en el pico 2, 25 células y entre el pico 1 y el pico 2, 10 células. ¿Cuánto dura cada fase del ciclo? Bien, lo que haríamos es decir, 60 células a 24, pues eso vienen a ser 2 células y media por hora, si están repartidas homogéneamente, y es de suponer que sí. Obviamente estos números estos cálculos se hacen con números mucho más grandes que 60, 60 es para hacer el cálculo fácilmente. Pues si cada 2,5 células equivale a una hora, en 2n equivaldrá a 10 horas, 4n equivaldrá a 10 horas y de 2n a 4n durará el equivalente a 4 horas. 10 entre 2,5. Bueno, esto me daría las células que están en fase S. Las horas que dura la fase S, 4 horas. Esto me daría las células que dura la fase G1, es decir, 10 horas. Y esto, y aquí es donde viene el problema, no representa las células que están en la fase G2, sino en la fase G2 y mitosis. Pero como hemos observado que la mitosis dura 3 horas, pues de estas 10 horas descontamos 3, sería en fase G2 7 horas y finalmente en mitosis pues las 3 horas que ya sabíamos que duraba. Todo esto completaría la duración del ciclo para este tipo celular. Combinando distintos marcadores se pueden hacer experimentos mucho más complejos y de hecho se han hecho experimentos muy ingeniosos para saber a qué ritmo se dividen las células del cuerpo y qué orígenes tienen.